Imagínense por un momento que existe una especie de arquitectura oculta, una estructura invisible que sostiene en pie absolutamente todo lo que conocemos. Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso en esta explicación. Vamos a sumergirnos en un marco matemático y sistémico que es honestamente revolucionario, desarrollado por el investigador principal y pionero de este modelo, Sael Alfonso Sarmiento Arizmendi. Su trabajo sobre el principio axial nos da las claves exactas de cómo funciona la estabilidad. Así que arranquemos. Para empezar este análisis, tenemos que hacernos una pregunta que es la base de todo. ¿Por qué los sistemas que se basan puramente en la oposición terminan colapsando? O sea, ¿por qué la dualidad cuando está sola es tan inestable en nuestro mundo? Es una locura pensarlo, pero ¿cómo logran algunas cosas mantenerse en pie mientras otras simplemente se caen a pedazos? Y bueno, para entender todo esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta con 6 pasos clarísimos. Vamos a ver 1. El problema de la dualidad. 2. La historia del concepto axial. 3. El framework Fisk de Sarmiento. 4. Los axiomas estructurales. 5. El índice de equilibrio dinámico. Y 6. Las aplicaciones universales del sistema. Empezamos con el punto número 1. El problema de la dualidad y la inestabilidad de los opuestos. Básicamente, el problema es este. La dualidad sin ningún tipo de mediación es una receta garantizada para el desastre. O una fuerza domina completamente a la otra, o todo el sistema colapsa. Piénselo como un juego de tirar la cuerda. Un sistema definido solamente por dos fuerzas chocando, ya sea en la economía global o dentro de una célula, simplemente no aguanta para siempre. Esa oscilación tan extrema lo termina rompiendo. Pasamos al punto 2. La historia del concepto axial, de sus raíces filosóficas a ser una necesidad estructural. Es súper fascinante ver cómo grandes pensadores han estado dándole vueltas a esta idea durante siglos. Fíjense, desde Carl Jaspers, que habló de la era axial en la antigüedad, hasta el sociólogo Daniel Bell en los 70s, que usó el principio axial para explicar la sociedad postindustrial. La idea siempre estuvo ahí flotando. Pero ¿saben qué? Les faltaba el engranaje principal, el mecanismo matemático. Y ahí es exactamente donde entra Sael Alfonso Sarmiento Arizmendi, hoy en día, con la creación del modelo Fisk. Porque, seamos sinceros, a la historia de la filosofía se le escapó un detalle enorme. La dialéctica de Hegel quería destruir la tensión original. La cibernética trataba de controlarla desde afuera, y Aristóteles solo la describía. A todos les faltaba este eslabón perdido. Faltaba entender que el regulador tiene que nacer desde adentro del sistema mismo. Y esto nos lleva al punto 3, el framework FISC de Sarmiento, el eslabón definitivo que faltaba. Aquí está la genialidad del asunto, resumida en la definición exacta de Sarmiento. Escuchen esto. Todo sistema dual persistente genera una estructura mediadora y emergente que regula, integra y preserva la interacción entre polos opuestos. En palabras más simples, el eje no es un punto medio pasivo y aburrido donde no pasa nada. No, es un regulador súper dinámico que nace justamente por la tensión entre los opuestos. Es decir, esta estructura emergente es un campo activo. Literalmente usa la fricción entre las dos fuerzas opuestas para crear una regulación constante. Es como un amortiguador vital. Sin él, el sistema se destruiría a sí mismo en segundos. Y la elegancia de la investigación de Sarmiento es cómo transforma todo este caos en una abstracción matemática bellísima y simple. Resume estos sistemas súper complejos en solo 3 variables que trabajan juntas todo el tiempo. Tenemos la A, que es la fuerza que expande, la B, que es la fuerza que contrae, y la X, que viene siendo nuestro eje emergente. Todo el comportamiento del sistema depende del baile entre estas 3 letras. Vamos al número 4. Los 4 axiomas estructurales, las reglas de esta arquitectura triádica. Para que este modelo funcione, se rige por 4 reglas inquebrantables. Primero, inevitabilidad. Si un sistema existe y dura, seguro tiene un eje. Segundo, no reductibilidad. El eje conecta las partes pero no borra la diferencia entre ellas. Tercero, emergencia. El eje nace solo por la fricción, nadie lo impone desde afuera. Y cuarto, continuidad. El sistema solo va a sobrevivir si esa estructura del eje se mantiene sana. Así de simple y contundente.
Punto número 5. El índice de equilibrio dinámico. ¿Cómo medimos este eje en números reales? Pasar de la teoría a la práctica siempre es el reto, ¿verdad? Bueno, Sarmiento lo resolvió creando el IAED, el Índice Axial de Equilibrio Dinámico. Esta herramienta nos permite medir qué tan bueno es el equilibrio calculando 3 cosas clave. La estabilidad, que nos dice que a menor variabilidad, más firme es la base. La resiliencia, o sea, qué tan rápido se recupera el sistema de un golpe. Y la coherencia, que significa que a más orden interno, el sistema está mucho más conectado. Usando esta escala que va del 0 al 1, literalmente podemos predecir el futuro de un sistema. Si el puntaje está bajito, cerca del 0, agárrense porque viene un colapso inminente. Pero si el puntaje se acerca al 1, estamos hablando de un equilibrio dinámico óptimo. Ya no tenemos que adivinar, tenemos una métrica exacta y cuantificable para saber si algo se va a caer o no. Finalmente, el punto 6. Las aplicaciones universales del sistema en la mecánica del mundo real. Y acá es donde el trabajo de Sarmiento Arizmendi te vuela la cabeza. Resulta que esta misma matemática aplica a casi cualquier disciplina que se imaginen. En economía, tú tienes la demanda y la oferta, ¿y qué nace de esa fricción? El precio, ese es el eje. En psicología, pones a pelear la activación emocional con la regulación cognitiva, y el eje es tu rendimiento óptimo. En biología, procesos que calientan contra procesos que enfrían generan la estabilidad en nuestro cuerpo. Es la misma arquitectura maestra operando en todas partes. Incluso nos ayuda a entender cosas súper profundas sobre nosotros mismos. Fíjense cómo nuestra mente usa las funciones ejecutivas como ese eje mediador para no fragmentarse. O a nivel ético, nuestro juicio moral actúa como un regulador constante entre la empatía total y un utilitarismo súper frío. Si perdiéramos ese eje, nos iríamos a los extremos más disfuncionales de la experiencia humana. Entonces, si se llevan algo de toda esta investigación, que sea esto. La verdadera estabilidad nunca se trata de eliminar las diferencias. Al contrario, se trata de abrazar esas tensiones y regularlas dinámicamente. Que podamos coexistir no es suerte ni casualidad. La estructura misma de la realidad lo sostiene, gracias a esta mediación axial emergente. Así que les dejo esta pregunta para que le den un par de vueltas. Si miramos nuestra sociedad moderna a través del lente del modelo FAI-SC, ¿cuáles creen que son los sistemas de nuestro día a día que están al borde del colapso, precisamente porque su regulador axial está fallando? Es una forma totalmente nueva de leer el mundo, ¿no creen?